Amigos del programa Edificando en la Fe, saludamos a cada uno de ustedes con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo a los que nos sintonizan a través de esta potentísima y popular emisora aquí en la ciudad de Chulucanas, Piura. Saludamos en el campo, sobre todo allá en ese precioso valle del río Piura, también al valle del río Yapatera, todos los pueblos pujantes, todos esos pueblos progresistas, les saludamos con mucho cariño y le damos gracias por su sintonía. También hemos recibido de ustedes llamadas telefónicas, nos comunican que muchas llamadas telefónicas vienen de esos lugares y les agradecemos por su sintonía, siempre dispuestos a enseñarles la palabra de vida, a sembrar la semilla vital, la semilla que nuestro Señor Jesús nos encargó sembrar, porque Él ciertamente es el sembrador de la semilla y nosotros estamos muy gozosos de cumplir con esta comisión, de dar esta palabra, de sembrar esta semilla, así como Él nos ordenó. Y aquí en esta oportunidad les comparto bajo el título ¿Cuánto dura el reino del Cristo? Les saluda vuestro hermano Edwin Mauricio Alza y espero que durante este tiempo ponga mucha atención a estas palabras de Dios. ¿Cuánto dura el reino del Cristo, de nuestro Señor Jesús? La respuesta a esta pregunta depende mucho del método que usemos para estudiar la Biblia. Podemos, por ejemplo, como hacen algunos, solo mirar el Nuevo Testamento y olvidar que el Nuevo Testamento es la proyección del Antiguo Testamento. También podemos usar el método confuso de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, como algunos hacen. Increíble, o sea, interpretar lo que ha sido la primera revelación, interpretarla con la segunda revelación. Queridos hermanos, ese no es un método correcto. También, de repente, algunos utilizan métodos diferentes. Nosotros no usaremos ese método confuso de interpretar el Antiguo Testamento, entre comillas, a la luz del Nuevo Testamento, porque sería algo así como usar matemática avanzada para aprender la matemática elemental. Eso, por supuesto, es algo tirado de los cabellos, es algo ilógico. Ahora, pero ¿cuánto dura el reino de nuestro Señor Jesús, el Mesías? Si de cantidades se trata, podríamos traer a la memoria donde se habla del reino de Jesús con sus fieles. Lo peor que podemos hacer es empezar por el último libro de la Biblia. Eso no se debe hacer. No podemos empezar por el último libro de la Biblia y dejar de lado la información valiosa y determinante. Es cierto que el Apocalipsis es la revelación que especifica o detalla ciertos momentos del plan de Dios. Pero también es cierto que no es el único libro profético, mis queridos hermanos y oyentes. Hay en las Escrituras, cuando digo Escrituras, me estoy refiriendo a lo que se denomina Antiguo Testamento. Hay en las Escrituras hebreas un libro profético inspirado por el mismo Dios. Y debemos comprender que es ese libro de las Escrituras hebreas, de algún modo, ese libro es la matriz
o la base del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es la proclama de la toma violenta de la tierra por aquel que reinará sobre las naciones, Jesús, el que desata los sellos del título de propiedad. ¿Por qué decimos la toma violenta? Porque toma la tierra con la espada aguda que sale de su boca. Pablo dice que destruye al maligno con el resplandor de su venida. También en Apocalipsis 19 se dice que él solo pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que la toma es violenta. Por eso las proclamas en Apocalipsis capítulo 5 nos dice a nosotros que el Cordero es el que está listo y es digno de tomar el poder. Note usted, tomar el poder. La toma del poder es violenta. Más adelante el Apocalipsis mismo dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Los ejércitos de la tierra se unirán a la bestia para enfrentar al Señor Jesús, que vuelve a esta tierra para, como dice el mismo Pablo en Romanos 8, liberar a la tierra de la esclavitud de corrupción. Nuestro Señor Jesús es el que desata los sellos del título de propiedad. Porque lo que ese corderito simbólico, con 7 cuernos y 7 ojos de Apocalipsis 5, que se acerca al único Dios, al Padre Celestial, al Todopoderoso, y toma de la mano del Todopoderoso un rollo. Ese rollo es el título de propiedad de la tierra. El Señor Jesús desata los sellos del título de propiedad para que la propiedad le quede a Él. Él mismo, nuestro Señor Jesús, es el que vuelve para liberar la tierra del reinado del terror de la bestia o anticristo y viene a juzgar a los vivos en su manifestación gloriosa. Eso quiere decir que va a juzgar a los vivos porque obviamente juzgará a aquellos que encuentre con vida en esta tierra. Pero el profeta Daniel, más de 500 años antes, recibió la revelación sobre el fin de los gobiernos humanos y sobre la implantación del reino de Dios. De modo pues, que recuerde usted Daniel 2, los 10 dedos de la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño y que le explicaba la sucesión de imperios mundiales hasta el fin. Esos 10 dedos de la imagen que vio Nabucodonosor, que son los mismos 10 cuernos de la cuarta bestia que vio Daniel en la visión, son los 10 reyes que entregarán todo su poder y autoridad a la bestia o anticristo, conforme vemos también en Apocalipsis. También el cuerno pequeño de Daniel es la bestia que sube del mar. Tanto Daniel como Juan el apóstol hablan del gobierno de terror de aquel hombre diabólico que persigue al pueblo que Jesús ha designado para reinar, según Daniel 7. Recuerde siempre, en Daniel 7, el mismo pueblo de los santos del Altísimo, que ha sido designado para reinar junto con Jesús, o sea, la iglesia, son los mismos santos del Altísimo que padecen persecución en la gran tribulación. Lea Daniel 7. Dice entonces allí, y es bien claro, que los santos del Altísimo sufrirán esa terrible persecución. ¿Por qué? Del anticristo Daniel dice muchas cosas. Dice que es, por ejemplo, perito en intrigas, experto en enigmas.
Dice también del anticristo que hará su voluntad, desde luego, hasta donde Dios le permita reinar. Pero el Señor Jesús es el que se encargará precisamente de acabar con ese gobierno de terror del anticristo. Gobierno de terror porque persigue a los santos del Altísimo y persigue también al pueblo de Israel, el cual en ese tiempo sufrirá gran aflicción. No así los santos del Altísimo, que aunque algunos caerán como grandes mártires de la iglesia en ese último tiempo, no obstante la mayor parte del pueblo estará bien cuidado, bien protegido, porque hay un lugar preparado por Dios para que durante 3 años y medio se sustenten los santos del Altísimo, que en Apocalipsis capítulo 12 son la mujer, aquella mujer que representa el Israel de Dios. El Israel de Dios, por supuesto, está conformado por judíos que creyeron a las palabras de Jesús y por no judíos que de igual manera creyeron a la palabra de Jesús y aunque no hayan sido judíos o circuncidados, ellos también son simiente de Abraham. La revelación a Daniel se centra en la promesa del reino propiciado por el cielo. Por eso es el reino de los cielos, porque es propiciado por el cielo. O sea, por el que habita en los cielos, en otras palabras. La revelación a Daniel, decía, se centra en la promesa del reino propiciado por el cielo, que reemplazará a los reinos terrenales, cuya secuencia futura es profetizada incluso hasta el fin. Vea, y vuelva a leer Daniel capítulo 2. La revelación a Juan se centra, aparte de las exhortaciones a los que esperan la venida de Jesús, sobre todo en la descripción de los castigos que derriban al último reino humano para la entrada magnífica del reino de Dios que Jesús implantará en nombre de su Padre. Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Sin embargo, no debemos pensar que en el capítulo 20 de Apocalipsis recién se revela el tiempo de duración del reino del Mesías. No es en Apocalipsis 20 que recién nos enteramos de este magnífico dato del reino del Mesías, de la duración del reino del Mesías. Esos 1000 años que vemos en Apocalipsis 20, esos 1000 años que se pueden contar, no corresponden a lo infinito del tiempo que el reino de Jesús y del pueblo que le acompaña durará. Sí, por los siglos de los siglos está escrito. Y vamos a repasar algunos versículos enteros, pasajes enteros. Vea, por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 35. Algunos piensan que el Señor Jesús solo reinará 1000 años. Inclusive algunos, de una manera que no se puede entender, dicen que el Señor Jesús reinará en la tierra 1000 años, restaurará la tierra, la renovará, la regenerará, la librará de maldición y después de 1000 años la quemará. ¿Cómo le parece a usted semejante necedad, semejante barbaridad? Si la tierra debe ser quemada después del reino de 1000 años de nuestro Señor Jesús, entonces ese reino es un fracaso, no un éxito. Pues la Biblia no habla del fracaso de Jesús en su reino, sino más bien de la gloria de ese reino. Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha
un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí la piedra que derriba a los gobiernos humanos, en Daniel 2:35, es el monte, el gran monte, o sea, el gran reino de Jesús, que llenará la tierra. Daniel 2:35 lo dice bien claro. Ese gran monte llenaría la tierra. La piedra sería un monte y llenaría toda la tierra. Es el reino de nuestro Señor Jesús. Pero sigamos en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, por eso es el reino de los cielos, levantará un reino que no será jamás destruido. Tome apunte, Daniel 2:44. Ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, siempre lo tendrá la iglesia. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero ese reino permanecerá para siempre. Nota, ese pueblo jamás será destruido. Ese reino permanecerá para siempre. Ese reino no será dejado a otro pueblo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, lo cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, porque hay un solo gran Dios. Y una cosa es hablar del gran Dios y otra cosa es hablar de la piedra cortada por el gran Dios. Aun cuando esa piedra se convierte en un gran monte, es el gran Dios quien hace toda esta obra magnífica. El gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Acontecerá o no acontecerá? Estas son palabras de Dios tan fáciles de entender si les damos lugar. No estamos hablando aquí de una parábola, no estamos hablando aquí de una ilustración difícil de entender o de repente de visiones de corte apocalíptico. No, estamos hablando aquí de un sueño bien claro porque está siendo interpretado. Así que, recopilo, un reino que no será jamás destruido, ni dejado a otro pueblo, solo la iglesia poseerá el reino, porque ese pueblo permanecerá para siempre. ¿Qué indica eso? Indica duración perpetua, duración perpetua. Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es la ilustración de Dios, anciano porque Dios ha vivido por los siglos de los siglos, y por la sabiduría que tiene, y le hicieron, dice, a ese hijo de hombre, acercarse delante del anciano de días. Así que ya tiene, el único Dios aquí está siendo ilustrado como un anciano de días, y el Hijo del Hombre es el Señor Jesús. Así que uno es el anciano de días que está en el trono en el cielo, según Apocalipsis 4:2, un solo trono establecido en el cielo y uno solo sentado en él. Vemos nosotros que uno es el anciano de días y otro es el Hijo de Hombre. ¿Quién se acercó a quién? ¿A quién hicieron acercar delante de quién? Pues al Hijo del Hombre delante del anciano de días. Y le fue dado, dice, dominio, gloria y reino. Aquí está bien claro. Le fue dado el reino significa que nuestro Señor Jesús, al ascender al cielo, Él fue proclamado como el escogido para sentarse sobre el trono de David y poseer el reino. Así que le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos. ¿Alguien dice que la tierra será destruida y los habitantes de la tierra junto con ella? Se equivocan. Daniel 7:13 dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Ve? Entonces, los pueblos, naciones y lenguas que le van a servir son aquellos que sobreviven al tiempo terrible del día de la ira de Dios, que pone punto final a la gran tribulación. Su dominio, hablando del Hijo del Hombre, es dominio eterno, que nunca pasará. Me gusta leer esto. Nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Podemos entender esto? ¿No es un lenguaje que podemos entender? Ciertamente es un lenguaje sencillo. Lo único que los prejuicios doctrinales deben ser quitados. No puede permitir usted que una barrera de una doctrina le haga a usted, por ejemplo, bloquear su mente para no examinar estos versículos de estos pasajes y tratar luego de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si la evidencia nos está diciendo que el reino del Señor Jesús es hasta el siglo, no será destruido, nunca pasará, dominio eterno, eternamente y para siempre, entonces no debemos seguir nosotros con aquella cantaleta que el reino de nuestro Señor Jesús sobre la tierra solamente dura 1000 años. 1000 años es un plazo. 1000 años es el plazo que el Padre Celestial da para que el Señor Jesús pueda conquistar los corazones de los pueblos que Él encontró con vida o que encontrará con vida aquí en la tierra. Y que a esos pueblos se les ha de dar la oportunidad, se les ha de dar la palabra, se les ha de llamar a la conversión al único Dios. Eso sucederá y durante 1000 años el diablo amarrado y los pueblos recibiendo el evangelio. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Lo que nos está diciendo es tan claro. No como la doctrina adventista del séptimo día, que dice que nuestro Señor Jesús vendrá y que se llevará a todos al cielo para que el milenio sea en el cielo y el diablo se quedará solito amarrado aquí en la tierra. Eso está totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. ¿Cómo es posible que 23 millones de personas digan creer esta barbaridad? Dice Daniel 7:27 y lo leo de nuevo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos, no por encima de todos los cielos, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, la iglesia, cuyo reino es eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Nota? Solamente si yo me fanatizo con lo que me dijo mi religión, no quiero leer y examinar otros versículos y otros pasajes, sobre todo que parecen contradecir lo que se me enseñó. El fanatismo es lo único que me puede bloquear. Pero si no, pues yo examinaré todos estos versículos y llegaré a una conclusión. Queridos amigos, no podemos nosotros simplemente bloquearnos a favor de la doctrina que nos enseñó una religión. Más todavía si nos ponemos a pensar que
Las religiones enseñan sus doctrinas a las personas cuando estos no tienen en realidad conocimiento panorámico de la Biblia. No tienen esa manera de juzgar estos asuntos porque no conocen el libro de Dios. Es necesario, queridos amigos y hermanos, que nosotros hagamos este pacto de sinceridad delante de la presencia de Dios y no cegarnos, como aquellos que ponen, por ejemplo, la gran tribulación después de la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los testigos de la atalaya. Los testigos de la atalaya ponen la gran tribulación después de la venida de Jesús. Increíble, es increíble. Ellos dicen que la venida de Jesús fue en 1914, pero que todavía estamos esperando la gran tribulación. Eso, por supuesto, también es tirado de los cabellos. Eso no se puede creer. Lo escribieron los señores editores y grandes ungidos, entre comillas, en Brooklyn, Nueva York, pero no porque lo hayan escrito esos señores, pues eso hay que recibirlo y no averiguar más nada. Uno tiene que echar mano de todo. Como dijo Pablo, examínenlo todo. Así que, para concluir, las muchas frases nos convencen que el reino de Jesús, el Señor, es para siempre en la tierra. Eso quiere decir que los 1000 años son solo un periodo para acabar con la maldad, porque al terminar ese periodo es el juicio a todos los muertos. Por eso todos los muertos tienen que ser resucitados después del milenio. El primer periodo del reino eterno dura 1000 años. Es un periodo, un plazo para que se cumplan cosas importantes, como más adelante vamos a especificar. Pero recuerde, no será destruido, nunca pasará, dominio eterno, durará hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y también dice, el reino y la majestad debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amigos y hermanos de Edificando en la Fe, hemos llegado a la conclusión del programa del día de hoy y esperamos que les quede muy claro que el reino de nuestro Señor Jesús es un reino eterno. Bendito sea nuestro Señor Jesús y bendito nuestro Padre Celestial. Usted está invitado a ingresar a ese reino, pero tiene que creerle a Dios y tiene que recibir con gozo lo que Dios ha preparado antes de la fundación del mundo. Dios le bendiga. La paz de Dios. Shalom.